Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, en este pequeño video vamos a hablar un poco sobre las luces en 3D Studio Max, específicamente las luces Arnold. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer antes de cualquier cosa es trabajar primero creando una escena para poder iluminarla. Eh, si yo pusiera un objeto directamente en la escena, supongamos una caja, el gran problema que presentaría es que este objeto está solo en el espacio y no tiene ningún otro elemento en el cual reflejarse, ¿sí? No tiene ni siquiera dónde arrojar sombra, con lo cual lo primero que tenemos que hacer antes de trabajar con luces es crear un escenario. Vamos a hacer una cosa muy sencilla y es, me voy a la pestaña de creación, me voy en lugar de Geometry, voy a ir a la parte de Shape, de forma, y voy a seleccionar Line. Allí en la parte, ya sea de frente o en la left, mejor quizás en la left, voy a hacer un primer punto y después voy a oprimir la tecla Shift. Esto me va a permitir que las líneas sean en línea recta. Sería como el equivalente que tenemos en AutoCAD, el comando orto. Vale, hago un segundo punto, un tercer punto y un cuarto punto. Y ahí suelto. Una cosa importante, antes de hacer las líneas tengo que verificar de que en esta parte de los comandos los puntos estén en corner y en corner. Eso me garantiza de que las líneas sean líneas rectas y no líneas curvas. Vale, ya tengo la línea. Voy a ir a la parte de Modify. En la parte de Selection voy a seleccionar puntos y voy a seleccionar el primer punto. Allí voy a bajar hasta la parte donde dice Fillet. Esto es importante, no oprimo el botón, sino que me paro en esta parte de las flechitas y haciendo clic con el botón izquierdo del ratón y sin soltar, muevo para hacer la primera curva. Hago la misma cosa en la parte de abajo, selecciono el punto, me voy a Fillet y haciendo clic y deslizando el ratón sin soltar, hago la segunda curva. Estas curvas son importantes porque si yo dejara en vértices, generaría después en el render una línea horizontal que no quiero. En cambio, si yo tengo una curva, el render queda mucho más interesante y no se ve esa ruptura. Lo que estoy haciendo en realidad es un plano continuo. Vale, ya tengo la línea. Ahora me voy a la pestaña de Modify nuevamente y buscamos el comando Extrude, nuestro viejo amigo, y automáticamente me va a crear un plano. Puede ser que si no tenía nada antes, quizás está con 0, ¿ven? Y me queda solamente la línea. Entonces lo único que tendré que hacer es darle una dimensión determinada. Y automáticamente tengo ese espacio continuo para poder trabajar. Vale. Pero tengo ahora que hacer un último paso. Fíjense que me ha quedado la textura, me ha quedado por afuera y adentro no se ve nada, está totalmente oscuro. Entonces voy a utilizar el comando Shell, selecciono y coloco Shell y automáticamente ahí tengo mi espacio totalmente perfectamente desarrollado. Una última cosa, voy a tratar de centrar este espacio en el centro de lo que es el eje 00 y lo voy a elevar para que coincida con el plano 00, ¿sí? Ahí está. Vale, ya tenemos ahí nuestro espacio infinito y ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear una caja, la pondremos más o menos por acá, ahí la tenemos, vamos a crear una tetera, y vamos a crear una esfera que la vamos a poner elevada después. Vale, ahí tenemos la caja y con el comando tras seleccionar y mover vamos a elevar la esfera para que quede más o menos elevada. Y vamos a acercar los objetos así la escena no queda muy dispersa y no necesito un fondo más grande. Vale, ya tengo los tres elementos. Ahora, lo que voy a hacer será transformar todos estos objetos en escalas de grises. Para eso voy a apretar la tecla M. Si no les aparece esta ventana,
con la tecla M, vamos a ir a la parte superior. Fíjense que cuando acerco el ratón a alguna de las herramientas se transforma en una manito, y esa manito oprimiendo la tecla izquierda del ratón, deslizo hasta que encuentro este botón que dice Material Editor, y ahí me permite configurar el elemento. Yo tenía algunos materiales que había estado trabajando recién, pero bueno, ahora los borro y ya tenemos vacío el lienzo. Voy a buscar Arnold. Fíjense que está adelante al principio de todo, y dentro de Arnold voy a buscar Surface, y dentro de Surface Standard Surface. Voy a arrastrar este material y lo voy a tirar ahí directamente. Lo único que voy a hacer acá va a ser, probablemente esté de color blanco, entonces los voy a bajar un poquito y lo voy a poner un pelín un tanto gris, que no sea el blanco profundo, sino que sea un blanco más tipo gris, un blanco tiza. Ahora voy a seleccionar todos los objetos de la escena. Fíjense que hice una ventana y seleccioné todos los objetos de la escena, y en la parte superior tengo este iconito. Fíjense que es el cuarto icono que está acá, que dice asignar materiales a la selección. Hago clic y automáticamente se han seleccionado y tienen esos materiales. Ahora sí, no había quedado seleccionado el fondo, y me parece que sí, ya está todo. Perfecto, ya está. Esta es otra forma de asignar materiales, y me paro en este puntito y arrastro, haciendo clic con el botón izquierdo, arrastro y lo tiro sobre el objeto. Cualquiera de las dos formas sirve para asignar. Ya tengo todos los materiales asignados, cierro el objeto y ahora me queda un paso más. Me voy a la pestaña Create, me voy al cuarto elemento de la pestaña Create. Fíjense que tiene una camarita. Voy a seleccionar la cámara Physical de la parte estándar. Si bien Arnold tiene sus propias cámaras, yo voy a utilizar la cámara Physical porque la verdad que tiene muchos parámetros semejante a una cámara real, una cámara profesional, y la verdad que funciona bastante bien. Entonces, lo primero que voy a hacer, me voy a ir a la parte top, a la vista top, y voy a hacer clic con el botón izquierdo del ratón, y sin soltar, fíjense que ya ha creado la cámara, sin soltar voy a arrastrar hasta marcar la visión, el punto de vista de la escena, y ahí recién suelto la cámara. Eso ha creado una cámara, pero fíjense que la ha puesto en el plano 00. Necesito moverla y necesito elevarla. Para eso voy a utilizar nuevamente la herramienta seleccionar y mover en la parte superior, y si no, oprimiendo la tecla W, y ahora voy a mover la cámara. Fíjense que para mover una cámara tengo tres formas de hacerlo. La primera forma es seleccionando el medio de la cámara, y con esta flechita puedo mover, digamos hacia arriba, haciendo clic con el botón del ratón, puedo mover para que vaya en la parte superior. ¿Ven? ¿Qué es lo que está pasando acá? Se mueve tanto la cámara como el punto, el punto central de la cámara. La otra forma de mover una cámara es haciendo clic directamente sobre la cámara. Eso me permite poder cambiar, por ejemplo, el ángulo de visión de la cámara. Y el tercer modo de mover una cámara es moviendo el punto hacia donde está enfocada la cámara. ¿Ven? Vale. ¿Cómo hago para ver ahora lo que se ve a través de la cámara? Es muy sencillo. Oprimo la tecla C y automáticamente queda marcada la visión de lo que se ve a través del lente de la cámara. Yo puedo gestionar varias cámaras a la vez. Podría tener una segunda cámara. Vuelvo a apretar la cámara Physical y me voy a la vista top. Hago clic con el botón izquierdo, deslizo y tengo, por ejemplo, una segunda vista. Fíjense que ha quedado ahí marcada. La elevo un poquito, y ahora para visualizar, yo utilizo siempre en la vista que correspondería a la perspectiva, oprimo de nuevo la tecla C, y fíjense que me ha marcado la cámara, la segunda cámara. Ahora, si yo no tengo ninguna cámara seleccionada y hago clic con la letra C, fíjense que me da el listado de las cámaras que tengo. Puedo seleccionar la cámara 1, o puedo seleccionar la cámara 2. Y si quisiera volver a la perspectiva, escribo la letra P. Y ahí me vuelve a la perspectiva, con lo cual puedo regresar sin problema. Vale, vamos a trabajar con la cámara 1 porque me permite enfocar
bien lo que es la escena y tener todos los objetos en el marco. Ahora sí, vale, perfecto, listo, ya tenemos la escena configurada. El tercer paso para hacer un render sería renderizar, configurar los elementos de renderizado. Entonces voy a ir a la parte superior, nuevamente deslizo haciendo clic con el botón izquierdo del ratón y ahora voy a seleccionar este iconito de esta tetera con un engranaje. Si no, podría oprimir la tecla F10, cualquiera de las dos formas para acceder a la ventana de render. Esta ventana de render vamos a hablar en próximos videos, pero para tener presente las características generales voy a seleccionar. Fíjense que en esta parte me van a aparecer las cámaras que tengo activas. Es importante que si tengo aquí en vista la cámara, me va a aparecer acá. Esto es fundamental. Si no está la cámara activa, si no está en esta, digamos, no estoy viendo a través de la cámara no va a estar presente en este lado de las diferentes vistas para ver. Selecciono la cámara, Physical Camera, y activo el candadito. Fíjense que está activo. Perdón, ahí quedó mal. Selecciono Physical Camera y activo el candadito para que siempre el render sea de esta imagen, porque si no me podría hacer el render de la vista top o de la vista left o de la vista en donde yo esté parado. Otro elemento que vamos a configurar por el momento va a ser, me voy a la pestaña de sistemas y en la pestaña de sistema le voy a decir Arnold Render View, le voy a activar, esto viene así por defecto, entonces voy a activar la primera para que quede activo. Y listo, si ahora oprimo el botón renderizado o la tecla F9, fíjense que automáticamente va a empezar a renderizar la escena. Claro, ustedes se preguntarán, pero si no puse luces, ¿por qué están todas estas luces ahí marcadas? ¿Por qué aparece esta luz acá? ¿Por qué aparece esta luz? En primer lugar, estoy trabajando con materiales que son brillosos, son materiales que reflejan. Fíjense que hay una reflexión acá, fíjense que los materiales no son opacos. Y en segundo caso, lo que está sucediendo es que estas luces son las luces que vienen por defecto en 3D Studio Max que me iluminan la escena. Yo lo que cada vez que hago un render sin luces, 3D Studio Max utiliza sus propias luces. Claro, el problema que tenemos es que la verdad que es bastante feo el render. Fíjense que aparecen las luces, no tengo ningún control sobre las luces y otra cosa que es extraña, fíjense que no hay sombras. Ven que si bien entiendo que esto está adelante, esto está en un costado, esto tiene una sombra por debajo, pero la esfera no proyecta sombra en ninguna parte o la tetera tiene un pequeño reflexión acá, pero no hay sombras marcadas. ¿Por qué? Porque es automático. Lo que yo necesito es poner nuevas luces, poner luces en realidad porque no tiene luces, y empezar a tener control sobre la escena. Para eso vamos a ir de nuevo a la pestaña de creación y ahora vamos a seleccionar el tercer icono. Fíjense que tiene como una lamparita acá. Dentro de los tipos de luces hay varios tipos de luces, pero yo voy a seleccionar específicamente las luces Arnold. Estas luces Arnold tienen la particularidad de que tiene un solo botón. Yo hago clic en ese botón y automáticamente me aparecen una serie de comandos y en la parte donde dice Shape, en la parte donde dice Tipo, fíjense que tienen diferentes luces. Vamos a ver las más comunes y las que más se utilizan, porque como verán son varias y muchas de ellas no se utilizan normalmente. La primera y más sencilla es la luz Point. Básicamente es un punto y yo, ¿cómo lo activo? Me voy a la vista top y hago clic con el botón izquierdo del ratón. Fíjense que me ha creado un punto, ¿sí? Lo hizo en el plano 00 y yo lo puedo elevar. Fíjense que ese punto tiene como una esfera alrededor, porque eso lo que me está diciendo es que irradia hacia los 360 grados. Es como si fuera una bombilla de una lámpara común y corriente. Yo puedo modificar toda una serie de parámetros, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando rendericemos. Pero en la pestaña Modify, fíjense que me activó, cuando puse Point, me activó el radio, o sea, cuánto va a irradiar. Fíjense que puedo hacerlo más grande o más pequeño.
Me activa el color de la luz, que yo puedo hacer clic y puedo seleccionar, por ejemplo, que sea una luz cálida o una luz coloreada. Puedo activar la intensidad o puedo activar la exposición. Por el momento no voy a tocar nada de eso y voy a hacer el primer render. Y vamos a ver cómo ha quedado. Miren cómo ilumina la escena, pero es una iluminación de un punto nada más, y acá aparece lo que yo les decía. Ven cómo la luz viene de la fuente que tengo por acá y ahora sí empieza a aparecer, por ejemplo, la sombra de la tetera o la sombra de la caja sobre los diferentes planos. Ven cómo la luz, cuando yo la activo, se desactiva obviamente la luz que viene por defecto y empiezo a trabajar. Vale, esa es la primera luz que puedo tener. En líneas generales, a veces se utiliza esta luz muy baja, con poca intensidad, para darle una homogeneidad a toda la escena, y después voy poniendo otras luces para darle un poco más de fuerza a la escena. Otra luz que puedo utilizar es, vuelvo a hacer en la luz Arnold, y en lugar de Point voy a seleccionar la luz Distant. Esta luz Distance lo que hace básicamente es una luz que los rayos que salen de esta luz son paralelos, es decir, no sufren ninguna deformación. Sería algo parecido a los rayos del sol. ¿Y cómo se pone en una escena? Muy fácil. Hago clic con el botón izquierdo y arrastro, sin soltar ese botón, arrastro hasta donde yo quiera. Y fíjense que ha generado una especie de esferita, y esa esferita tiene un rayo que es donde está proyectando los rayos de luz. ¿Ven? Y siempre en la pestaña Modify tengo todos los elementos, todos los parámetros para poder configurar. Si ahora hago un render de la escena, fíjense que lo que está haciendo está arrojando luz casi como desde el frente, como si salieran desde la propia exterior hacia la escena misma. ¿Ven? Y cómo está proyectándose la sombra de la esfera, cómo se proyecta sobre la parte posterior de lo que es el plano, cómo queda esta parte en sombras, y la luz de la tetera, perdón, la sombra de la tetera queda oculta por la misma tetera, pero ahí se ve un poquito, un pedacito de lo que es la sombra. ¿Sí? Vale. Otra luz que podemos configurar, entonces, vamos de nuevo a Create, vamos de nuevo a Luz, Arnold, y seleccionamos la luz Spot. Esta luz es muy interesante. Es muy parecida en la forma de posicionarla a la luz Distance, porque hago clic y sin soltar arrastro hacia el centro de la escena, pero como podrán ver, la diferencia es que ahora sí la luz sufre una deformación, ¿sí? Sale de un punto y se va irradiando en ángulos. Este ángulo yo lo puedo configurar a través de los que son los radios que aparecen acá. ¿Ven? Lo puedo hacer más grande, lo puedo hacer más pequeño, y esto obviamente influye sobre el resultado que yo vaya a crear. Lo interesante de esto, como podrán observar en el render, es que me genera esta especie de óvalo en este caso, o círculo si estuviera enfocado hacia la pared, pero da esta sensación de mucha luz o de luz en el centro, y a medida que se va alejando del centro se va disipando la luz, se va apagando, va menguando esa luz. Esto es muy interesante porque yo puedo generar una escena con deformaciones. Por ejemplo, podría crear una escena donde, miren, vamos a hacer un pequeño experimento. Voy a darle mayor intensidad a esta luz, le voy a poner, está en 1, le voy a dar un poquito más, por ejemplo, no tanto, 1,5, y voy a traerme otra luz que la voy a poner por acá, una luz, un point. Vamos a poner un point, lo vamos a poner por acá y le vamos a bajar la intensidad, que no sea tanto, que sea 0,5, una cosa así. Vamos a ver. Obviamente estos parámetros dependen mucho de la escena y la única forma de chequearlo es haciendo pruebas, haciendo cambios y modificando cosas y ir probando cómo aparece en la situación, ¿sí? Vamos a hacer un último, voy a hacer otra luz por acá,
a estas dos luces las voy a elevar porque no me había dado cuenta que habían quedado acá abajo. Entonces vamos a poner esta luz acá y esta luz también la vamos a poner acá. Y esta luz cónica le vamos a cambiar el color y la vamos a poner de un poquito de amarillo. Y ahora volvemos a renderizar. Y ahí tenemos. ¿Ven? Fíjense cómo ilumina la escena y cómo esa luz amarilla le da un poco de calidez a la escena en el efecto, digamos. Y lo interesante es cómo empiezan a jugar las sombras y cómo empieza. Y quizás tiene un poquito más de luz, y esta luz de acá necesitaría estar un poco más hacia adelante para que no quede tanto esta parte en sombra, ¿no? Pero bueno, es ir probando, ir intentando y jugando con las diferentes escenas. La calidad del render, esto lo vamos a ver más adelante. Fíjense que todavía tiene una serie de puntos ahí, pero esto se mejora más adelante. Ahora bien, supongamos que yo hago este render, me gusta lo que estoy viendo y quiero guardarlo y quiero, digamos, trabajar con esto, pero me doy cuenta que tengo esto que ha quedado mal. Está mal configurada la escena y me está mostrando una parte del cierre del plano, ¿sí? Si yo, fíjense, la cámara está enfocada y me está marcando. Entonces yo tendría que acercar un poquito la cámara para que no se viera. Pero oprimo este botón para ver el último render. Y fíjense, yo quiero renderizar, pero quiero renderizar este pedazo nada más. No quiero renderizar toda la escena y perder tiempo renderizando toda la escena. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar la parte de región y me abre este cuadrado, este rectángulo, donde yo voy a moverlo hasta acá abajo y voy a decirle que renderice solamente ese pedazo. Renderizo de nuevo y ahí está, ha desaparecido. Genial, ya lo tengo, ya está todo perfecto. Entonces ahora renderizo de nuevo, pero quito la parte de región, le pongo toda la vista, renderizo de nuevo y ahí está, genial, ya no tengo. Pero ven, tomé una decisión, la modifiqué y ya está, estaba ok, y ahora puedo renderizarlo y puedo tenerlo todo completo sin tener que estar esperando, digamos, a renderizar todo. Vale, listo, ya tengo las luces. Ahora veamos otra luz más que es muy interesante y que se utiliza muchísimo, y es esta luz. Obviamente siempre hablando de luces Arnold, hago clic con el botón en Arnold y voy a seleccionar, en lugar de Point, voy a seleccionar la opción que se llama, que aparece acá, que es Quad. Esta luz Quad es muy parecida a la luz Spot y a la luz Direct, en el sentido que hago clic y arrastro, y fíjense que me ha creado básicamente es un plano de luz. Ese plano de luz yo lo voy a posicionar más o menos por acá y lo llevo para este otro costado, y ese plano de luz lo puedo definir a través de, ven que dice Quad X y Quad Y. Entonces yo puedo decirle que, no sé, que el plano es de 1 y por 1, y ven, aparece esa configuración. La luz Quad tiene la particularidad que ilumina. Obviamente, cuanto más cerca está de la escena, ilumina mucho más, y cuanto se aleja, ilumina menos. Y lo mismo sucede con las dimensiones que tiene. Si las dimensiones, en lugar de fuera, fíjense, vamos a renderizar rápidamente una. Miren, acá tenemos configurado con 1, miren más o menos la iluminación, pero miren lo que sucede si le digo que fuera 0,5, 0,5, y ahora renderizamos. ¿Ven? Ha bajado la intensidad, pero yo podría con esa misma intensidad, si acerco la escena y vuelvo a renderizar, vuelve, digamos, a tener más iluminación. Es decir, yo para iluminar una escena adecuadamente puedo jugar con los parámetros de cercanía del objeto, de tamaño de la pantalla, y en última instancia recién voy a tocar lo que es la intensidad de la imagen, lo que es la intensidad de la lámpara. Siempre cuando ilumino una escena voy a jugar con esta idea de la triangulación, ¿sí? Tengo una primera luz que la tengo ahí, la luz Quad.
voy a seleccionar lo que es la luz, voy a oprimir la tecla Shift en el teclado y voy a arrastrar hacia el otro extremo. Fíjense que me ha creado una copia de la luz y me pregunta si quiero que sea una copia o si sea una instancia. Yo le voy a decir que sea una instancia. ¿Por qué? Porque si modifico esta luz, quiero que también se modifique esta luz. No tener que ir configurando cada una de las luces. Le digo OK, ha quedado configurado. Hago un segundo render y ven, más o menos, podría darle un poquito más. Le vamos a dar un poquito más de tamaño. Entonces en lugar de 0,5 vamos a poner 0,8 y 0,8. Uy. Y fíjense cómo en los dos casos se han modificado, ¿sí? Modifiqué una y se modificó la otra. Verifico y ahora tengo la escena iluminada. Quizás un poco mucho acá en este caso. Vamos a retirarlo un poco más. Y renderizamos. Vale. Bueno, lo dejemos por ahí. Ahora voy a utilizar de nuevo, selecciono esta imagen, y esta lámpara. Apretando el botón Shift voy a llevar una tercera luz y la vamos a poner hacia adelante. Esa luz no quiero que sea una instancia, quiero que sea una copia. ¿Por qué? Porque esta luz lo que voy a hacer, voy a cambiarle, por ejemplo, el color. Le voy a decir que el color sea un color cálido, por ejemplo. Le digo OK y ahora renderizo la escena. Y ahí tenemos la escena renderizada con tres luces. O sea, fíjense que está iluminada, no aparecen grandes manchas de sombra, pero lo interesante es que al tener la luz de color amarilla, genera esa sensación de calidez en la escena. Quizás tiene mucha iluminación de este lado y se está quemando un poco la escena acá, ¿no? Pero bueno, eso es para ir trabajando. ¿Qué quiero decir con esto? Que el trabajo de iluminación y de renderizado, si bien es un trabajo digamos lento en el sentido de que tengo que ir probando cada una de las cosas, lo interesante de esto es que yo puedo darle ese protagonismo, puedo darle esa calidez o esa frialdad o darle determinados matices. Esto es lo interesante, no es solamente renderizar una imagen, sino poder otorgarle a esa imagen, otorgarle determinados parámetros, determinados valores a través de la imagen. Cuando yo ya tuviera toda la escena iluminada perfectamente, recién ahí voy a empezar a trabajar con los materiales y recién ahí voy a empezar a trabajar con las características propias de lo que es la escena. La última luz que vamos a ver es una luz que me serviría mucho si, por ejemplo, estuviera trabajando con exteriores. Imagínense que esto, en lugar de ser esta tetera, fuera edificios. Voy a quitar esto y voy a poner... Supongamos que estoy trabajando con un barrio. Voy a poner así. Y voy a ponerle los materiales. ¿Ven? Estoy arrastrando desde el puntito central, hago clic con el ratón y lo arrastro y lo tiro. Vale. Y la tercera, digamos, la luz que se podría utilizar en estos casos sería una luz también Arnold. Voy a la bombilla Arnold y en lugar de Quack voy a buscar Sky Dome. Sky Dome, básicamente, Sky es cielo, Dome es cúpula, es una cúpula del cielo. Este tipo de iluminación trabaja básicamente con imágenes especiales, un tipo de imagen especial, que lo que hace es, el programa toma la iluminación de esa imagen y la utiliza para iluminar la escena. Voy a cambiar acá que ha quedado blanco, que ha quedado de color de la escena anterior. Vale, ¿cómo voy a configurar? Tengo Sky Dome y lo único que tengo que hacer es hacer un clic con el ratón. Así de fácil. Parecido a lo que tenía en la luz que tenía en la luz point. ¿Ven? Ahí la tengo a la luz. Lo segundo que voy a configurar va a ser esto. Me voy hasta donde dice color intensidad y fíjense que está en color. Yo lo voy a colocar en textura. Y lo tercero, voy a certificar que esto sea 1 y que esto sea 0. Que estos valores sean 1 y que sean 0. Y finalmente voy a oprimir la tecla M de materiales
y voy a buscar, por ejemplo, en esta HDRI Haven, las imágenes tienen que ser imágenes HDRI, y fíjense que son imágenes especiales, que la particularidad que tiene que son imágenes de 360 grados, ¿ven? Son diferentes imágenes y yo me las puedo descargar sin problema. Supongamos que me descargue, descarguemos esta. Le digo que quiero descargarla, empieza a descargar, fíjense que va a tardar un poquito, pesa 92 megas, ahí está, ya lo descargo. Entonces, ahora la voy a traer y la arrastro y la tiro directamente sobre lo que es los materiales, ¿ven? Y ahí la he posicionado sin problemas. Selecciono la imagen y me voy en este costado y verifico que en lugar de textura lo voy a poner en Environment, ¿ven? En donde dice Coordinate. Le digo Environment y le digo acá que va a ser esférica, porque la imagen es esférica. Cuando ya tengo estos dos parámetros configurados, me paro en la imagen, oprimo este botoncito con el botón izquierdo del ratón y arrastro y lo llevo hasta donde dice textura acá, de color de intensidad. Y lo pongo en donde dice No Map y lo cargo. Me aparece automáticamente este cartel que dice si quiero que sea una instancia, y le digo sí, quiero que sea una instancia. ¿Por qué? ¿Por qué una instancia? Porque si yo modifico algo de lo que está acá, quiero que se modifique en la escena. Le digo OK y vamos a renderizar y a ver qué tal sale la escena. Y ahí está. Vale, fíjense las particularidades que va a empezar a aparecer. En primer lugar, la iluminación acá es una iluminación que es rara. Fíjense que está tirando sombras. ¿Por qué? Porque estoy dentro de un objeto, ¿sí? Estoy usando las imágenes de un objeto y obviamente ese objeto está tirando una iluminación. Por eso aparecen sombras. Esas sombras, miren que acá tiene una calidez, porque si recuerdan, la imagen tiene techo y tiene estas características. Entonces, cuando ilumina, obviamente la parte superior es mucho más cálido, tiene colores más cálidos, colores en la gama de los naranjas, entonces por eso la parte superior está en la gama de los naranjas, ¿sí? Y otra cosa interesante que tiene es que yo, si selecciono la imagen y la roto, supongamos, no sé, un poquito más de, pongamos 45 grados, más o menos, no sé si rotó o no, sí había rotado, vale, bueno, un poquito más de 45 grados, y ahora renderizo, miren lo que ha pasado. En primer lugar, ha cambiado la imagen, porque está más oscura, fíjense que está más cálida, y las sombras han cambiado. No sé si recuerdan, pero las sombras estaban por acá, y miren cómo están por acá ahora las sombras. Y si ahora vuelvo a hacerlo rotar esto otros grados más y renderizo, miren dónde están las sombras. ¿Ven? Ha desaparecido la sombra que tenía por acá y ahora la sombra que tenía por acá. Eso es lo interesante de la imagen. Que yo puedo, a partir de esa sola imagen posicionada, puedo, moviendo la luz, cambia hacia dónde está el sol. Y entonces las sombras obviamente cambian y tengo mejor característico, mejor protagonismo de las luces, ¿sí? Vale, bueno, espero que les resulte interesante esto. Cualquier cosa nos estamos viendo. Hasta luego.